doctores, vamos a comenzar, ¿ya? Buenos días, te hablo Trujillo. Ya, Trujillano. Mi línea estaba... Porque está un poco mal, es la primera grabación, se fue la línea. Si A o B, doctores, se apaga mi laptop, ya, o la computadora donde estoy, un favor, doctores, que la delegada me mande un mensaje, o se va a la línea, que me mande un mensaje al WhatsApp, por favor, ¿sí? ¿Ya? Ok, listo, doctores, vamos, ahora sí, comenzamos nuevamente. Doctores, ¿se observa? Sí, Miss. Perfecto. Muy bien, doctores. Les comentaba que nosotros hemos ido avanzando progresivamente en los temas de cariología. Hemos comenzado primero por las teorías de caries, ¿no? Hasta hemos visto cómo se han consolidado las teorías, ¿no? Después hemos visto las estructuras de los dientes, que cada estructura es distinta. Por ende, cada estructura se va a dar diferente la lesión cariosa, por la naturaleza, por el origen de la estructura. ¿Ok? Y después hemos visto los factores, que ya a este momento ya se les tiene que haber quedado súper claro cuáles son los factores principales y también bien claro que los factores moduladores son muchos. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esas teorías, doctores, vamos a pasar ahora sí particularmente a reconocer la lesión de caries en diferentes estructuras, ¿no? Hoy vamos a ver el esmalte, después vamos a ver la dentina, vamos a ver el cemento, ¿no? Y después vamos a ver las características de inflamación de la pulpa o del complejo dentino-pulpar que van a tener diferentes características o reacciones distintas. Muy bien, tomando en cuenta los factores principales. Ya, pero eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Hoy nos vamos a acentuar en el tejido externo del diente llamado esmalte y vamos a ver cómo la lesión de caries va a tener su presentación en esta estructura. Entonces, cuando hablamos de caries, en especial en el tejido del esmalte, se va a iniciar en la periferia, avanzando en un sentido centrípeto. Este tipo de caries es reversible y controlable. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablábamos de estadios de caries, nosotros nos situábamos en un estadio que era subclínico. Cuando hablamos de este estadio, doctores, nos estamos refiriendo a la caries de esmalte, ¿ya? Por eso se dice que es reversible y controlable. Se presenta de una manera asintomática, se ubica en las superficies generalmente lisas, ¿no? En la superficie del vestibular, puede ser lingual, puede ser interproximal, doctores, ¿no? A medida que transcurre el tiempo, estas pueden cambiar de color, de pasar a un blanco, tiza, como se puede decir, a un color café, marrón o oscuro. ¿Ya? Con un correcto cepillado puede pasar de ser activa a inactiva, mientras, escuchen doctores, mientras no haya pérdida de estructura. Este tipo de lesión, doctores, se confunde generalmente con las lesiones de formación del esmalte como es la amelogénesis imperfecta. Si nosotros apreciamos las imágenes, doctores, ¿no? Podemos confundir esta lesión que tenemos acá, porque tiene una particularidad de color distinta, ¿no? A un esmalte sano, con esta lesión de acá, ¿no? A simple vista lo podemos ver casi iguales. ¿Cuál es la diferencia, doctores? ¿No? Cuando ustedes observan esta lesión, doctores, tiene acá una particularidad y esa es la clave para que ustedes detecten, ¿no?, una lesión cariosa en cualquier lugar, ¿no? ¿Qué están viendo acá, doctores, no? ¿Qué están viendo acá?
Brilloso. brillo. Muy bien, exacto. Mientras que ustedes ven esta estructura, ¿no? Esta superficie de color mate. Cuando ustedes observen, ya sea al secado o ya sea cuando esté húmedo el diente, observan esta característica mate, doctores, van a tener la certeza de que ya ha iniciado una descompensación con la desmineralización, que más adelante vamos a conocer qué es. Esta descompensación ya nos da una idea de que el esmalte está enfermo. La principal característica de salud del esmalte es el brillo, doctores. Algunas amelogénesis, digamos, algunas alteraciones de formación, sí se pueden tornar opacas, pero la mayoría, que no son tan graves, ¿ya? Se tornan brillosas, pero con esas manchas un poco feas y muy características de esta patología, que no tiene nada que ver con caries, doctores, ¿ah? Por eso les presento esto, para que ustedes se den cuenta que es un diagnóstico diferencial de la caries del esmalte. No está cavitada, ¿no? Pero el secreto, ¿cuál es, doctores? ¿Cuál es la referencia que tiene la caries? Uno de los factores principales para que se desarrolle la caries es, doctores, el biofilm. Generalmente el biofilm coloniza el sector acá, en el surco gingival. Ahí generalmente se localiza el biofilm, doctores. Entonces, como la colonización está ahí, hay mayor desmineralización en esa zona. ¿Correcto? Y entonces eso quiere decir que un microorganismo ha intervenido para la desmineralización de este. Mientras que en este diente, o en este caso, ustedes observan una encía sana y a simple vista ustedes pueden observar que no hay intervención del biofilm. Quiere decir que, o placa bacteriana, para aquellos que no han estado en factores de caries, ¿no? Entonces, eso, doctores. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Es la caries, doctores, es la lesión cariosa más difícil de diagnosticar, la lesión del esmalte, que es una lesión subclínica, ¿ya? Para recordar, doctores, ¿qué es el esmalte? Ya el esmalte, por su superficie externa, en relación directa con el medio bucal, doctores, ¿no? Es el elemento que está en el medio bucal, ¿no? Su espesor aproximadamente oscila entre 2 a 3, a veces hasta 4 milímetros, doctores, dependiendo de la persona y de la edad. Cuanto más edad, doctores, tenga el paciente, menos esmalte. ¿Por qué? Porque este esmalte está propenso a los desgastes, ¿no? Puede ser de la función de la parafunción, quiere decir una función anormal, puede ser bruxismo, atrición, abrasión, asfracción, doctores, ya podríamos encerrar en eso, está muy propenso al desgaste, doctores, ¿no? Ya, su dureza se debe a que posee un porcentaje elevado de matriz inorgánica, ya, tenemos que tener en cuenta que aproximadamente entre 1 a 2% o a 2.8% solamente tiene su matriz orgánica y todo lo demás es inorgánico, doctores. ¿Ya? Eso por eso es duro, muy duro, ¿ya? Pero muy propenso a las fracturas, muy propenso al desgaste, a la fricción, doctores, ¿no? Se desgasta. Entonces, ¿qué más podemos conseguir ahí? Como hablábamos, ¿no? La clase de histología, podemos conseguir también las diferentes estructuras, ¿no? Que van a dar características biológicas particulares en cada paciente, como por ejemplo las estrías de Rexius, los usos adamantinos, las laminillas, todos esas características van a ser muy particulares para cada paciente, doctores, ¿no? Juega un papel genético, juega un papel también de formación, ¿no? Y eso también lo va a volver muy propenso a caries. Cuanto mayor texturización tenga el diente, mayor hay digamos, una proclividad. ¿Para qué? Para que haya más colonización de biofilm. Por ende,
¿no? Mayor exposición a los ácidos y por ende mayor probabilidad de desarrollar la lesión cariosa, ¿ya? ¿Qué más? Esto debemos recordarnos, doctores, ¿no? Y de estas tablas, doctores, digamos, de este esquema, ¿ya? Debemos recordar esto, doctores. La transparencia, doctores, ¿ya? Eso, debemos recordar eso, ¿ya? ¿Qué quiere decir la transparencia y el color, doctores? El brillo. No se olviden de esta palabra cuando hablamos de esmalte, brillo. Ya, el esmalte tiene que tener brillo, así esté seco, así esté húmedo, para decir, este esmalte está sano. ¿Ya? Entonces tiene que tener brillo. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco de lo que es las propiedades del esmalte, para que ustedes tengan conocimiento de que una estructura tan legal, tan buena, pueda caer en una lesión cariosa. Imagínense, doctores, ¿ya? Muy bien, entonces la dureza equivale a 5 en la escala de Mons, ¿ya? Y esa escala lo da la estructura, no, aquí miren a los cristales de hidroxiapatita, doctores, ¿no? Ahora, también tiene radioopacidad, doctores. ¿Qué es la radioopacidad? Ustedes de repente todavía no llegan imageniología, pero la radioopacidad, doctores, es la característica que le da una estructura muy fuerte donde no atraviesan los rayos de Röntgen, estamos hablando de los rayos X, en una radiografía. Así que se va a tornar de forma blanca, ¿ya? Eso, entonces la radioopacidad es la más radiopaca, doctores, del cuerpo humano, la estructura del esmalte. Es muy alta en la estructura más radiopaca del cuerpo humano, doctores, por su alto grado de mineralización, ¿ok? Ahora, la permeabilidad es escasa, doctores, aunque se ha visto que el esmalte puede actuar como una membrana semipermeable, ¿no? Mediante marcadores radioactivos o radioisótopos, doctores, ¿no? Entonces quiere decir que no hay mucho intercambio de fluidos en el esmalte, doctores, no hay, ¿ok? Pero eso no quiere decir que es el cero, sí hay un poco, pero no es a gran porcentaje. La elasticidad, doctores, es muy escasa debido a su extrema dureza. Pues la cantidad de agua o sustancias orgánicas son muy reducidas. Por ello es un tejido frágil con tendencia a fracturas, como les mencionaba con anterioridad, ¿no? Ahora, el color y transparencia, doctores, ¿no? Esta es la clave, doctores. ¿Ya? Es translúcido y esto puede atribuirse a variaciones del grado de calificación y homogeneidad del esmalte. A mayor mineralización, mayor translucidez. La mayor translucidez es sinónimo de brillo. El color amarillo que puede presentar se lo da la dentina, doctores. Eso quiere decir, doctores, así, que el esmalte es transparente y el que le da la característica de color amarillo o blanco marfil o el color que ustedes le quieran llamar a los dientes, doctores, ¿cuál es? Es la principal característica de quién, de la dentina, doctores. Entonces, si la pregunta viene, ¿el esmalte tiene color? Ustedes responden, no, es translúcido. Entonces, ¿quién le da color al diente? La dentina, doctores. ¿No? Debemos recordar que la estructura del esmalte proviene del ectodermo y es un tejido microcristalino, microporoso, anisótropo, acelular, avascular, aneural, ¿no? En alta mineralización y dureza extrema. Por eso, doctores, cuando la lesión del esmalte inicia, es una lesión asintomática, doctores. Principalmente, doctores, es subclínica. En un cierto grado, en un cierto porcentaje, puede regresar, doctores. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Puede ser reversible. ¿Y qué tratamiento sería en este caso para un tratamiento de una caries de esmalte, doctores, que es reversible? El tratamiento es químico.
Ok, ¿y cómo es, doctora? El tratamiento se realiza, doctores, con la facilidad de quién? Del flúor, ¿correcto? Entonces debemos tener en cuenta eso, doctores. ¿Cuáles son los componentes para que ustedes sepan? ¿Ya? El esmalte está constituido químicamente por matriz inorgánica entre 1 y 2%, una matriz orgánica 96% y agua entre 3 y 5%. La matriz orgánica inorgánica. Puede ser, doctores, que la matriz orgánica esté contenida en un 90% de amelogeninas, en amelinas entre un 2 y un 3%, ameloblastina un 5%. ¿Y se acuerdan de la tuftelina? En la matriz orgánica tenemos entre 1 y un 2%, doctores, es poquito. ¿Ya? Y este elemento es pleno para lo que es la resistencia a las lesiones cariosas, la resistencia en realidad de los ácidos, ¿cierto? Ahora, dentro de la matriz inorgánica, doctores, tenemos sales minerales que se depositan en la matriz del esmalte, cristalizándose para formar los cristales de hidroxiapatita. En realidad son los cristales de hidroxiapatita, ¿no? Y agua, se disminuye con la edad, localizada en la periferia del cristal, constituyendo la capa de hidratación, doctores, ¿no? Esto se va perdiendo con la edad, pero no totalmente, ¿ok? Muy bien, doctores. Entonces, ahora sí, conociendo el esmalte, las propiedades, conociendo lo normal, doctores, el brillo, ¿no? Ya conociendo todo eso, doctores, nosotros vamos a pasar a la lesión del esmalte. ¿Qué es la lesión del esmalte? Esa es la pregunta del millón, doctores. ¿Qué es la lesión del esmalte? ¿Qué características tiene, doctores? ¿No? La lesión del esmalte, ¿no? Cuando hablamos de lesión del esmalte, doctores, ya es toda injuria, toda injuria. Eso no quiere decir que solamente se va a situar a la producción de ácidos a causa de los microorganismos, pero es toda. Es la pérdida de sustancia frente a todo estímulo, ya sea físico, químico o biológico, doctores, ¿no? Cuando hablamos de físico, podemos hablar de una pérdida a causa de una fricción, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de bruxismo, hay una pérdida, doctores, de la estructura del esmalte de forma física. ¿Qué otra patología puede darnos una característica de lesión del esmalte? También la abrasión, el mal uso del cepillado, doctores, ¿no? O que ustedes tengan un mal hábito al masticar algo y haya un desgaste, ¿no? Es una pérdida física. Cuando hablamos químico, doctores, ¿no? ¿Qué puede desgastar nuestros dientes de tal manera que se considere una lesión del esmalte, ¿no? Que no tiene nada que ver con caries, doctores, pero solamente es una lesión, ¿no? Química, cuando el paciente tiene, doctores, bulimia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacen los bulímicos, doctores? ¿No? Los bulímicos tienen la característica de empujarse, como se dice coloquialmente, toda la comida que pueda hasta saciarse de más y vomitar, ¿no? Al vomitar no solamente vas a vomitar la comida que has ingerido, sino también los ácidos que están dentro de la cavidad del estómago, ¿no? Esos ácidos van a ocasionar un desgaste del esmalte a nivel de la parte lingual y palatina, ¿no? Y eso también es considerado como una lesión del esmalte, ¿no? Los que practican natación de forma olímpica, doctores, tienen desgaste del esmalte, doctores, a nivel vestibular. ¿Por qué? Por el fluido de la piscina, ¿no? Que tiene cloro. Y biológico, doctores, ¿no? Biológico estamos hablando ya del proceso de la lesión cariosa, que va a intervenir los tres factores, ¿no? Y que progresivamente a causa de los ácidos se va a ocasionar una lesión del esmalte. Pero ¿cómo va a comenzar todo esto, doctores? ¿No? ¿Y cuál va a ser la característica? La característica de una parte biológica, química, ¿no? En el momento que aumenta la porosidad, doctores, ¿no?
Cuando hablamos de físico, doctores, va a aumentar la porosidad cuando hay un desgaste, ¿no? Cuando hablamos de químico también y cuando hablamos de biológico más, doctores. Nosotros nos vamos a situar en la parte biológica porque vamos a ver una lesión del esmalte. Cuando hablamos de lesión del esmalte, doctores, vemos el proceso de desmineralización y remineralización, que ocurre siempre, porque ustedes ya lo saben, ¿no? Que cada vez que comemos se activa nuestra curva de Stefan, el pH cae, los microorganismos comen lo que nosotros comemos, estos microorganismos metabolizan y segregan ácidos, ¿no? Pasando de 20 a media hora, doctores, esto va a estabilizarse, el pH se va a volver un pH casi neutro y nuestra boca que estaba súper ácida y que había provocado la desmineralización, ¿no? Regresa, ¿no? Regresa a estabilizarse gracias a las características protectoras de la saliva, va a ayudar a mineralizarse esta estructura, ¿ya? Entonces, para explicarles más o menos, ¿no? Cómo es la desmineralización y remineralización del diente, ¿no? Generalmente comemos no solamente azúcares, acá dicen, ¿no? Comen azúcares, ¿ya? Principalmente los azúcares. ¿Cuáles son los azúcares que les gusta más a las bacterias? La lactosa y la sacarosa, ¿no? Ya, digamos, comen un pan con mantequilla y mermelada y su leche, ya la leche en la noche, le echan 2 cucharaditas de leche, de azúcar, perdón, a su leche y comen así. Alimentos altamente cariogénicos, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces ustedes se van, eso toman en un restaurante, ustedes van, ¿no? Y regresan a su casa, se olvidan de cepillarse los dientes, ¿no? Las bacterias en ese proceso de que ustedes se alimentan, todo, ellas también se están alimentando, ¿no? Y las bacterias van a fermentar o se llama un procesamiento de metabolización, donde activan la curva de Stefan y el pH de la boca va a caer. Ya, eso quiere decir que toda la boca va a estar ácida, no solamente un diente, ¿eh? Aquí es la boca. Bueno, en portugués. Aquí es la boca, el pH cae. Entonces, ¿qué produce? Entonces, la boca se vuelve ácido y absolutamente todas las estructuras del esmalte que están expuestas a ese ácido, quiere decir toda la boca, todos los dientes que tienes, van a comenzar a desprenderse los cristales de hidroxiapatita. Este desprendimiento se va a llamar desmineralización, lo cual al diente le convierte en un diente poroso en ese momento, ¿no? Entonces, gracias a la acción, doctores, del tapón de la saliva o gracias a la acción de las propiedades de la saliva, doctores, y la presencia a veces de flúor, porque tú te vas a cepillar los dientes y la pasta dental tiene flúor, doctores, va con el tiempo, pasado la media hora, doctores, va a volverse a reintegrar estos cristales, ¿no? Entonces, después de un cierto tiempo, ¿no? Dice, gracias al cepillado, doctores, y a la neutralización de los ácidos, ¿por qué? Porque la curva de Stefan se va a estabilizar, doctores, ¿no? Gracias a eso, doctores, va a ¿qué? A reintegrarse los cristales de hidroxiapatita, ¿no? Y la estructura del esmalte que estaba muy porosa, doctores, se va a normalizar. Esto se llama la remineralización. Ese ciclo, doctores, es eterno. Desde que nace tu primer diente hasta que mueras, si tienes diente, vas a hacer este proceso de desmineralización y remineralización. ¿Ok? Eso quiere decir que es un ciclo. Doctor, ¿es un ciclo vicioso? Sí, es un ciclo vicioso que tiene que estar, y esta es la palabra clave para que tú conserves, para que tú evites las lesiones cariosas, el equilibrio. El equilibrio, correcto. Esa es la palabra clave.
Si tú mantienes equilibrio entre la desmineralización, entre la des y la re, doctores, felices, contentos, ok, éxitos, sucesos, ¿no? Éxito, doctores, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿No? Cuando hay mucha desmineralización, perdón, hay un espacio intersticial. Esto se traduce como una pérdida o reducción de la translucidez, ¿no? Por el aumento de agua, de la porción orgánica y que disminuye el índice de refracción, quiere decir de brillo, ¿no? En 1.62. Ahora, ¿qué quiere decir esto, doctores? Cuando ocurre más desmineralización, mucho más, una desmineralización de más, ya ocurre lo siguiente, doctores, ¿no? El diente se vuelve poroso, nuestro diente, ese diente más deforme, Dios mío. Ya, imaginémonos que es este, ¿ok? Para no caer mal con el dibujo. El diente se vuelve poroso, muy poroso. Entonces, estos espacios intersticiales son reemplazados por agua. Si nosotros secamos, ¿qué va a pasar? El agua se va a secar y nos va a dar la característica de un elemento mate. Va a perder el brillo, doctores. Por eso, esto es para que ustedes apunten y nunca se olviden, pero nunca se olviden de las 3 características que tiene que tener el paciente para que sea un óptimo odontograma, ¿ya? Por esta razón, doctores, por la pérdida de translucidez, gracias a que se reduce el espacio intersticial, quiere decir se vuelve poroso, ya en español, poroso, se vuelve poroso el esmalte. Estos poros son reemplazados por agua y si tú lo secas, vas a ver la característica mate, que ya no es sano, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son estas 3 características, doctores? El diente tiene que estar limpio, tiene que haber una buena iluminación y lo principal, doctores, el diente tiene que estar seco. Si es que tú no cumples esas 3 características para realizar, doctores, para realizar un buen odontograma, una buena revisión de la salud bucal, perdiste, doctores, perdiste. ¿Por qué? Porque no vas a hacer un óptimo examen. Porque muchas lesiones, doctores, a simple vista no se ven, redundando, doctores, ¿ya? No se ven, doctores, cuando el esmalte está húmedo, ¿ya? Para que tú detectes un estadio subclínico de una lesión cariosa, tienes que secar el esmalte, ¿correcto? Prohibido el que no seca, doctores, prohibido. Muy bien. Entonces, recordemos la desmineralización y la remineralización. Cuando la saliva decae un pH cuando se activa de la curva de Stefan, se activa y llega a un pH crítico de 5.5. Los cristales de hidroxiapatita se disocian y se difunden al medio externo, ¿no? Eso se llama la desmineralización. Y después, por el efecto buffer, ¿no? O por la activación, nuevamente, por la estabilización de la curva de Stefan, ¿no? El tapón de la saliva, ¿no? La estabilidad del pH, la disolución de los azúcares, gracias a quién se da. Si yo les pregunto, gracias a quién se da la remineralización, ustedes me responden a ojos cerrados, a las propiedades de la saliva, doctora, a las propiedades de la saliva, porque tiene 3 propiedades que la hemos visto en la clase anterior, que es la disolución de azúcares, ¿no? La estabilidad del pH, ¿no? ¿Qué más? Y la remineralización. Gracias a esto se ocurre la remineralización y se vuelve acá un pH estable, un pH óptimo de 6.8, doctores, casi neutro que debe ser, que todos deberíamos tener ese pH, ¿correcto? Este es el proceso, doctores, que ustedes tienen que mantener en equilibrio para sus pacientes, para ustedes mismos, para que erradiquen así, sinceramente, la lesión cariosa. Tiene que estar en equilibrio, la desmineralización y la remineralización. ¿Por qué? Porque siempre lo va a haber la desmineralización y la remineralización, ¿ok? Si hay más desmineralización, ocurre
una lesión de esmalte. Si hay menos remineralización, doctores, ¿qué ocurre? También una lesión del esmalte, ¿correcto? Muy bien. ¿Y cómo se logra eso, doctores? ¿Cuál es? Bueno, retrocederíamos a la clase anterior y tendrías que controlar todos esos factores que hemos hablado, principalmente los tres, ¿no? Entonces eso. Ahora, la caries del esmalte o lesión blanca no presenta síntomas. ¿Cuáles son los aspectos clínicos, no? Se distinguen mejor las superficies lisas, ¿no? Se acentúa en el secado de los dientes y son reversibles. No estamos hablando de esta lesión, doctores, por si acaso, para que no se confundan. Estamos hablando de esta lesión. Miren, doctores, esa lesión que aparentemente es muy noble, doctores, ¿no? Ay, doctora, pero eso no, algunos niños nacen con eso. No, doctora. No, las mamás generalmente traen a los pequeñitos, a los chiquitos de 2 años, más o menos, a veces 1 año y 9 meses, a veces están cumpliendo ya el año y 6 meses y ya están teniendo lesiones cariosas, doctores, ¿no? Y dicen, pero el niño ha nacido así. No, así no ha nacido. Cuando los niños nacen, digamos, con una hipoplasia, la característica de esta lesión, que se confunde mucho con esta lesión también y es otro tipo de amelogénesis imperfecta, doctores, es que el esmalte, ni bien nace, doctores, se desprende como si fuera una cascarita, así, claro, se desprende. Es una hipoplasia, ¿ok? Y se da en lugares que no están muy expuestos a azúcares, por ejemplo, en la parte del palatina, ¿no? La característica de esta lesión del esmalte, de la lesión blanca, doctores, generalmente se da en la parte vestibular y en la parte clave, doctores, clave, apunten, en la parte cervical, porque ahí está más expuesto a quiénes, a los doctores, a la exposición del biofil a los microorganismos, a la segregación de ácidos. ¿Entienden? Entonces, eso, doctores, no olvidarnos, ¿ya? Cuando hablamos de aspectos histológicos, doctores, obviamente los tienen, ¿no? Pero todavía se mantiene, doctores, todavía se mantiene en una lesión subclínica reversible, mientras no haya pérdida acá en la superficie, digamos, uy, se cavitó, mientras no haya problema con esto, doctores, la lesión todavía es reversible, ¿ok? Y ustedes van a saber por qué ¿por qué esta parte de la lesión del esmalte, doctores, es más fuerte que todas estas? Ya, esta ya es una lesión de dentina, doctores. Hasta acá nomás, esto ya no lo cuenten, doctores, ¿ok? Entonces eso, ¿por qué, doctores? Ya, ahorita lo vamos a saber. Cuando hablamos de aspectos histológicos, doctores, nos vamos a comprender de 4 aspectos histológicos, 4 partes que tiene una lesión de esmalte. ¿Ya? Cuando hablamos de un proceso biológico, cuando estamos hablando de caries. ¿Ok? De caries. El aspecto histológico, cuando hablamos de caries, primero tenemos una zona superficial. Es una superficie aparentemente intacta del esmalte que cubre el área de desmineralización. ¿Es intacta? ¿Por qué será? Ahora lo vamos a saber. Después tenemos el cuerpo de la lesión, una zona importante que cuanto a extensión y pérdida de minerales, ¿no? Después, doctores, estamos hablando de la zona oscura. Presenta una zona de desmineralización menor. Y por último, una zona translúcida, doctores. Es la zona más profunda y cerca a la dentina. Posee la mayor actividad de desmineralizante, ¿no? Es la causante del desmoronamiento adamantino. Esta parte, esta zona translúcida, doctores, es la causa de que haya una lesión o una lesión macroscópica. Ya quiere decir, en palabras en español, doctores, quiere decir que es una lesión
una lesión, doctores, ya que esta parte, justo esta parte, va a hacer que el diente se haga un hueco, así, un hueco, ¿ok? Esta lesión, ¿por qué? Esta lesión, como está muy desmineralizada, va a provocar el hundimiento, ¿ya? De todas las zonas que las han antepuesto, ¿ya? Entonces, cuando hablamos, doctores, de esmalte, cuando hablamos de porosidad, tiene un 0.1% de la superficie, ¿ya? Este es un esmalte normal, doctores. Tiene una porosidad de un 0.1%, o sea, nada, pero no hay pérdida de mineral. Cuando se encuentra la lesión superficial, la porosidad es un 5%, ¿no? La pérdida de minerales, doctores, también es un 5%. En el cuerpo de la lesión es la mayor, ¿no? La porosidad es 25% y la pérdida de minerales entre un 18 y un 50%. En la zona oscura, doctores, va disminuyendo, ¿no? La porosidad es de 2 a 4% y la pérdida de mineral es de 5 a 8%. La zona translúcida, doctores, el 1% y la pérdida de mineral 1 a 1.5%, doctores, ¿no? Entonces, vamos a hablar de cada zona, doctores, y ustedes van a saber ahí por qué la zona superficial, que debería ser la más débil, porque está expuesta al medio bucal, es la más fuerte. ¿Ya? La zona superficial o aprasmática o la capa de Darling, doctores, ¿ya? Acuérdense, esta capa de Darling, doctores, es la franja permeable a la entrada de productos bacterianos, especialmente los ácidos. Presenta una porosidad del 5% y una pérdida de mineral en la zona superficial en torno a un 5%, lo que hablábamos anteriormente, ¿no? La mayor resistencia de la zona superficial se debe a los siguientes factores, ¿no? Tiene mayor densidad del esmalte, mayor contenido de fluoruros, la remineralización por la presencia de sales minerales en la saliva y la función protectora de la saliva y película adherida, doctores. ¿Qué quiere decir esto, doctores? Como está en el medio bucal, doctores, nosotros debemos recordar, doctores, que el esmalte no es inerte, ¿no? Siempre cumple una función dinámica de remineralización y desmineralización gracias a los elementos que están en la cavidad bucal, en el medio externo del diente, ¿no? Y el único que está en contacto en el medio externo del diente es esta zona, la zona de Darling. Por eso se puede desmineralizar mucho, pero también se remineraliza. Y es por eso que esta zona está presta a recibir cualquier tratamiento químico y por eso, por esta zona, que es una zona que va a hacer un proceso dinámico de remineralización y desmineralización, por eso se considera que las caries del esmalte son reversibles gracias a esta capa. Si nosotros estimulamos esta capa mucho, doctores, la caries se detiene. El proceso de lesión cariosa se detiene, doctores. ¿Por qué? Porque tenemos la capa de Darling que está protegiendo todo. Ay, pero ha habido intercambio de bacterias, solo de fluidos, doctores, solo de ácidos, más no migración de microorganismos. ¿Ok? Entonces tenemos que tener, solo es un proceso de desmineralización constante, nada más. Ese es un proceso de lesión cariosa que se ha desmineralizado demasiado, más que remineralizarse, ¿correcto? Esta es la zona básica. Si ustedes dicen, si alguien les dice, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo vas a decir tú que una caries es reversible? Antes nos decían eso, ¿no? Esa es una aberración, una bestialidad, ¿no? ¿Cómo va a decir si es pérdida de estructura dura? No se puede. Pero ustedes van con razón científica y dicen, no, el esmalte no es un tejido inerte. Este tejido generalmente hace un proceso dinámico de desmineralización y remineralización. Por esa característica que tiene, nosotros podemos detener la caries. Podemos revertir este proceso. ¿Ok? Gracias a esta, obviamente va a depender de mucho, ¿no? Muy bien.
pero debajo de esta tenemos lastimosamente el cuerpo de la lesión, ¿no? O zona subsuperficial. Ocupa la mayor parte de la lesión. En esta zona la desmineralización es más rápida, aumenta la solubilidad de cristales y también la porosidad, ¿no? El centro, la porosidad alcanza un 25% o más y la pérdida de mineral es más alta, entre el 18% y el 50%. Cuando hacemos una vista en un microscopio electrónico, ya en la técnica de barrido, doctores, los prismas se observan alterados, una estructura amorfa. A pesar de esto, la zona se presenta densa y homogénea. Esta lesión sigue la dirección de los prismas y prismas adamantinos y las estrías de Rexius, doctores, ¿no? Entonces, doctores, esta zona es la zona que tiene mayor desmineralización, ¿no? ¿Por qué? Porque lastimosamente esta zona no pasa por el proceso de remineralización ni desmineralización, ¿correcto? No pasa, doctores, y por eso es considerado el mayor porcentaje de, doctores, de desmineralización y pérdida de minerales, ¿ok? Muy bien, tenemos la zona oscura, doctores, ¿no? Es una banda ubicada por debajo del cuerpo de la lesión. Presenta, doctores, una porosidad entre un 2 y un 4% de su volumen y una pérdida de mineral entre el 5 y el 8%. Y quiero que ustedes se sitúen acá, doctores. Cuando ustedes hagan una exéresis de caries, ya así, cuando ustedes hagan una exéresis de caries, doctores, es increíble cómo todas estas zonas se pueden evidenciar, en especial esta zona oscura, doctores. Ustedes van a ver una caries del esmalte, ya muy porosa, ya con alguna cavidad. Entonces ustedes van a tener la necesidad de cavitar, ¿no? De quitar esa lesión. Entonces, cuando ustedes utilicen lo que es el equipo de alta velocidad, que es la pieza de mano, doctores, ustedes van a poder observar, doctores, que cuando van avanzando, ¿no? Lo natural, lo lógico, podrían decirse, es que cada vez se vuelva más clarito, ¿no? Pero estamos hablando de una lesión blanca, no va a haber más blanco que eso. Cuando ustedes rompan esa capa blanca, doctores, debajo de esa capa blanca, increíblemente, va a haber un color característico oscuro. No se va a volver más blanco cuando estén más profundo, se va a volver más oscuro. Increíblemente. Y esa es la zona oscura, doctores. Quitan un poco de esa lesión blanca y van a encontrar esta lesión oscura, doctores. Oscura, ¿no? Y eso, doctores, es un poco desmineralizado, doctores, ¿no? Aparentemente, doctores, ¿no? Esa zona se podría decir que, doctores, aparentemente esa zona se podría decir que es así, que es definitivamente una zona que está deteniendo al cuerpo de la lesión. Pero, doctora, ¿qué está hablando? ¿Y de dónde va a sacar minerales, doctores? Saca de la profundidad del esmalte de la zona translúcida, doctores, ¿no? ¿Para qué? Para que se detenga la lesión. Al microscopio de luz se observa como una banda o línea gruesa de color marrón, ¿no? Con un grosor aproximadamente de 20 a 30 UMAS, doctores, ¿no? Se va a disponer debajo de la zona de la lesión y por encima de la zona translúcida, donde he exprimido todos los minerales, ¿no? La zona translúcida se ubica en la zona más profunda de la lesión, que corresponde al frente de avance o ataque interno. Esta zona es esta zona es más porosa que el esmalte sano, siendo su porosidad un 1%, en contraste al 0.1. El esmalte no es afectado, doctores, ¿no? Presenta una pérdida de mineral entre 1 a 1.5%, ¿ok? Y luego, doctores, ¿no? ¿Cómo se observa? ¿Qué características tiene, doctores?
cómo de acá sacan los minerales para formar la zona oscura, doctores, y hacer como una barra, ¿no? Ya no avances más, ¿no? Ya no avances más. ¿Qué va a pasar, doctores? Vamos a ver. Acá. Vamos acá a las características. Lo que estoy marcando, doctores, que es la capa de Darling, ¿correcto? Esta capa de Darling es la más poderosa, pero es porosa, pues por eso deja ingresar los fluidos, ¿no? En estos fluidos ocurre la zona de la lesión, porque ya no se puede más y esto está avanzando, la zona de la lesión. Pero para que se detenga esta zona de la lesión, tiene que haber una barrera más fuerte, ¿ok? Y esta zona de la lesión va a ser detenida por la zona oscura, negra, como ustedes están viendo, lo que estoy marcando ahorita con rojo. Pero esta zona oscura, ¿de dónde va a sacar el mineral? Lastimosamente de acá, de la zona translúcida. Obviamente no va a ser como una caries que le va a dejar en un 25% de desmineralización, solamente le va a quitar un 1%, pero esta zona translúcida ya no es un esmalte normal. Ya no es un esmalte normal y es muy propenso, doctores, a hundimientos. ¿Ok? Y gracias a esto, y esto va a ir avanzando, ¿ah? Va a ir avanzando. ¿En sentido de quién? En sentido de los cristales de hidroxiapatita, ¿no? En los cristales adamantinos, como ustedes le llaman. ¿Ya? Y doctores, digamos, imaginémonos que acá, ¿quién estará? La dentina, ¿cierto? Si esta zona translúcida la toca nomás, así, la toca la dentina, ¿quiénes están acá? Los túbulos dentinarios. ¿Y quiénes están dentro de los túbulos dentinarios? Los procesos de Thomas, que son las prolongaciones citoplasmáticas de los odontoblastos, ¿cierto? Y estos odontoblásticos, no, nos van a atacar. Y ahí en la dentina, ya nos pasamos a la dentina, forma la zona esclerótica, ¿no? Y bueno, y más adelante vamos a explicarlo, lo que va a ocurrir más adelante. ¿Ok, doctores? Esta zona translúcida, cuando se derrumba, cuando ya no resiste más, ¿qué pasa? Hay un hundimiento de esta zona. ¿Va? Por eso es, yo tenía el diente entero. Muchas veces van a escuchar esto. Y comí una vita, ¿no? O una canchita, o mi charqui, o un chupetín, un caramelo, y se me rompió. Es porque ya no resistió esto, doctores, y esto se hunde. ¿Ok? Y por ende, en la zona translúcida, cuando hacemos una examinación, ¿no? De la zona translúcida, ¿en dónde, doctores? En el microscopio electrónico con la técnica de barrido, existe una modificación de los prismas, los cuales muestran la descalcificación que se inicia a la sustancia interprismática. Esta desmineralización indica el avance de la lesión, doctores. ¿Entienden? Entonces tiene esas 4 zonas, doctores, no se olviden. Primero, la capa de Darling, el cuerpo de la lesión, la zona oscura y la zona translúcida, doctores. ¿Ok? ¿Cuál es la más desmineralizada de estas zonas? El cuerpo de la lesión. ¿Cuál es la más fuerte? ¿No? La capa de Darling. ¿Cuál es la causante del desmoronamiento del esmalte? La zona translúcida. ¿Quién detiene la lesión, el cuerpo de la lesión? La zona oscura. ¿Ok? Entonces no se olviden, doctores. ¿Okay? Ahora, por ende, conseguimos observar, doctores, cómo se da el avance de la lesión del esmalte. Para eso, doctores, nosotros debemos recordar lo que les he dicho hace un momento. Sigue, ¿no? Los cristales, ¿no? De hidroxiapatita, ¿no? O, doctores, los prismas del esmalte. Sigue la secuencia, ¿no? ¿Cómo eran los prismas? Así, ¿no? Así, en forma de S para resistir los golpes, ¿no? Esta es la zona externa, el medio bucal, ¿no? Y hacia dónde va el avance, hacia adentro.
¿Cómo se distribuyen, doctores, los prismas del esmalte? Como el sol a la pulpa, doctores. Así, como el sol a la pulpa. Así, ¿ya? Así que en el mismo sentido de la dentina, aparentemente sí, doctores. Pero tienen una particularidad, doctores, que la zona externa, doctores, ya sea en cualquiera, se va a profundizar hacia adentro. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso, doctores? Que cuando nosotros tenemos acá una fosa, los prismas se van a distribuir así. Así. Acá, esta es una zona lisa. Los prismas se distribuyen así. ¿Correcto? Ya. Miren, doctores, es muy bien. Para que no se confundan más, doctores. La caries o la lesión cariosa, doctores, va a seguir los prismas del esmalte. O sea, la dirección de los prismas del esmalte, ¿no? Eso quiere decir que generalmente va a iniciarse en las superficies lisas. Si nosotros nos situamos en una fosa y fisura, pero doctores, es una fosa y fisura. Pero las fosas y fisuras están constituidas por muchas superficies lisas, ¿cierto? ¿Esta es superficie lisa o no? Sí. ¿Esta es superficie lisa? Sí. ¿Esta es superficie lisa? Sí, doctor. Entonces, siempre comienza por una superficie lisa. De forma de cono trunco, cuya base mayor está ubicada ¿hacia dónde? Hacia la superficie, doctores. Si hablamos de superficie acá, esta es la superficie. Si hablamos de superficie acá, perdón. Si hablamos de superficie acá, esto es lo que estoy pintando la superficie. ¿Ok? Si hablamos de acá, esta es la superficie. Si hablamos de acá, esta es la superficie, doctores. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, doctores, si todos son unas zonas lisas, cuando hablamos, doctores, de cómo es el avance en fosas y fisuras, ya no estamos hablando solamente de la superficie, no estamos hablando del avance de fosas y fisuras. Ocurre dos lesiones, ¿cierto? Acá hay una lesión y acá hay otra lesión. Imaginémonos, vamos a borrar, ya quedó claro dónde está la superficie. Ocurren dos lesiones de superficies lisas, que conjunto forman un cono trunco cuya base mayor es invertida y la orientación es hacia la dentina. Imaginémonos que acá comience la lesión. Cuando es en una zona lisa, ¿cómo es la lesión, doctores? Acá se ve bien clarito. Cuando es en una zona lisa, ¿cómo es la lesión? Así. ¿Cierto? La base mayor ¿hacia dónde? Hacia el medio bucal. La base mayor hacia el medio bucal. ¿Ok? Y entonces, base mayor, medio bucal. Vamos. Una lesión hacia adentro. ¿Ok? Hacia adentro. Acá hay otra lesión. Acá también va a haber otra lesión. Otra lesión. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros observamos la lesión cariosa en una zona lisa, la lesión del esmalte va a ser así. Base mayor, superficie lisa, muy fácil. Pero cuando hablamos en una fosa y fisura, doctores, vamos a hablar lo siguiente, que dos lesiones de superficie lisa se juntaron. Y si nosotros hacemos un esquema de estas superficies lisas, ¿cuál es la base mayor? ¿Dónde cae la base mayor? Hacia la dentina, doctores. Base menor hacia la dentina en zonas lisas. Base mayor hacia la dentina en fosas y fisuras, doctores. ¿Comprenden? ¿Comprendieron, doctores, eso? ¿Comprendieron? ¿Puede repetir, por favor? Para encerrarlos, cuando hablamos de zonas lisas, doctores, y esa es pregunta de examen, ¿ya? El cono trunco, digamos, el triángulo, ya para que no se vayan más allá. El triángulo, doctores, tiene la base mayor hacia el medio bucal. ¿Ok? La base mayor es el medio bucal y la base menor hacia la dentina. ¿Ok? Zonas lisas, dientes lisos. ¿Hasta ahí comprendieron, doctores? ¿Quedó claro la superficie lisa? Muy bien. Y cuando hablamos de fosas y fisuras, doctores,
Las fosas y fisuras están constituidas por varias zonas lisas juntas, ¿cierto? ¿Ya? Y va a darse lo mismo, solo que se van a juntar no solamente una lesión, sino varias lesiones. ¿Ok? Varias lesiones. ¿Dónde? El triángulo se invierte, o el cono, ¿no? Se invierte. Donde la base mayor va hacia la dentina, y la base menor va hacia el medio bucal. ¿Comprendieron ahora sí, doctores? ¿Puede repetir, por favor? De la lesión de fosas y fisuras, Miss. Fosas y fisuras. Muy bien. Las fosas y fisuras, vamos a dibujar una fosa y fisura, ¿está bien? Acá. Así es el dientecito y acá tienes su patita de grasa. Muy bien. Estas fosas y fisuras, doctores, imaginémonos que estamos viendo un diente por la parte oclusal. Ok, vamos a dibujar para que se den cuenta. Yo soy pésimo dibujando. Ok, vamos a dibujar un diente ya, un diente bonito. Voy a salir, descartar. Vamos a agregar acá uno para que entiendan bonito y dibujarlo. Muy bien. Habla. Muy bien. Para dibujar, porque yo soy terrible dibujando, pero hago el intento. Ok. Muy bien, doctores. Muy bien. Ya, doctores. Acá. Vamos a dibujar un diente. Primero un diente. Un incisivo. Más feliz, pero no importa. Vamos a hacer el intento de dibujar un incisivo. Es muy difícil dibujar con esto. Muy bien, doctores. Ok. Aquí está el incisivo, doctores. ¿Correcto? Vamos. Solamente estamos dibujando la capa externa. Muy bien, doctores. Cuando hablamos, doctores, de una superficie lisa, nos ubicamos primero acá en la zona vestibular, en la zona palatina, ¿cierto? ¿Ya? En la zona proximal también sería acá, ¿no? Casi toda la estructura de un incisivo es una zona lisa, ¿ok? Muy bien. La zona lisa, doctores, cuando se da la caries de esmalte, doctores, cuando se da la caries de esmalte, tenemos una superficie así. Cuando se da la caries, doctores, el avance va a ser así. ¿Ok? Imaginémonos que esta parte es la dentina. ¿Ok? Y esta parte es el medio bucal. El medio bucal. La base mayor hacia el medio bucal y la base menor hacia la dentina. ¿Quedó claro eso? Pero cuando hablamos de fosas y fisuras, doctores, vamos acá. Imaginémonos que es esto, un dientecito. Ok. Cuando hablamos de fosas y fisuras, doctores, debemos recordar que cada fosa está formada, doctores, por mucha unión de zonas lisas. Esta es una zona lisa. Digamos, esta es la cúspide disto vestibular, ¿ok? La cúspide, esa cúspide es una zona lisa. La otra cúspide es otra zona lisa. Acá hay otra cúspide, doctores, es una estructura lisa, ¿no? Otra estructura lisa, ¿cierto, doctores? Son estructuras lisas que al unirse, doctores, forman fosas y fisuras. ¿Entendieron hasta ahí, doctores? Sí. Ya, perfecto. Ya, muy bien. Entonces, eso quiere decir que nosotros vamos a tener una estructura, bueno, ya demasiado curva acá, una estructura así. ¿Cierto, doctores?
¿no? Imaginémonos que es esto. Ya, ok, doctores. Esta es una fosa. Para que no sea tan... Ya, esta es una fosa. Esta es una estructura lisa y esta es otra estructura lisa, ¿cierto? ¿Cómo se da la caries de esmalte en la estructura lisa? Base mayor hacia la superficie, ¿cierto? Base menor ¿hacia dónde? Hacia la dentina, ¿ok? Muy bien. Base mayor hacia la superficie, base menor hacia la dentina. Ok, muy bien. Y acá está, digamos, está la dentina, ¿correcto? Entonces, dentina. Acá medio bucal, ¿ok? Muy bien, doctores. Entonces, estas estructuras, doctores, como son fosas, ¿no? Como es una fosa, doctores, esta estructura, doctores, ya se va a juntar o no. Tarde o temprano se va a juntar, ¿cierto? Se juntan estas dos lesiones, doctores. A ver, ahí Sí. el público, ya. Y al juntarse, doctores, la base mayor, ¿hacia dónde va a ir? En la dentina. Muy bien. ¿Y la base menor hacia dónde va a ir? En bucal. Al medio bucal. Ahora sí, ¿entendieron, doctores? Ahora sí quedó claro. Sí, Ahora sí clarísimo. quedó claro. Ahora sí, no se confundan, por favor, ¿sí? Solamente estamos hablando de estructuras, ¿ya? Macroscópicas, ¿ya? De una zona lisa y una fosa y fisura. ¿Ok, doctores? Entonces, teniendo en cuenta eso, descartar. Muy bien, teniendo en cuenta eso, doctores, continuamos. Muy bien. Entonces, así, simplemente ponen zona lisa, base mayor hacia el medio bucal. Zona fosas y fisuras, base mayor hacia la dentina. ¿Ok? Muy bien, ya saben la razón, no solamente para que lo tengan digamos, de conocimiento. Muy bien, doctores. Ahora, cuando hablamos, doctores, de eliminación, ya, lo que son las manchas blancas, ya tenemos lo primero, doctores, así lo primero que ustedes tienen que hacer es un buen diagnóstico. ¿Ok? Ese es lo primero que tienen que hacer. Si ustedes no hacen un buen diagnóstico y digamos, ¿no? Estas manchas blancas no son manchas blancas, no son lesiones cariosas, sino imaginémonos, doctores, ya que es una amelogénesis imperfecta. Ustedes van a ir desgastando el esmalte, y van a llegar ¿a dónde? A la dentina. Y la mancha no se va a ir, ¿ok? Ya, entonces, lo primero es diagnóstico de lesiones blancas. ¿Qué se elimina con este tratamiento? Ya, se elimina la mancha blanca, que es una lesión inicial de caries. ¿Qué más? Después también se puede eliminar manchas de la edad, doctores, ¿no? Como hay un proceso de remineralización y desmineralización, en la remineralización a veces también se introducen pigmentos en la superficie del esmalte. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuáles son, doctores, estas técnicas? Hay 3 técnicas de aplicación de barniz de flúor, eso es progresivo, doctores. Se demora aproximadamente para que se torne un esmalte sano. A veces desaparece la mancha, a veces no, pero para que tenga el brillo, doctores, aproximadamente 9 meses. Es muy largo el tratamiento. Ahora, el acondicionamiento de ácido. Se usa el ácido acompañado con flúor, doctores, ¿no? Entonces, primero se desmineraliza mucho y luego se topica flúor. Y luego la técnica de microabrasión. Cuando se quita esa superficie manchada, quiere decir que es como si estuvieras eliminando la caries, ¿no? Ya con unas piedras especiales. ¿Está bien? Entonces eso. Y bueno, obviamente la microabrasión también es acompañado por el acondicionamiento de ácido y también barniz, ¿ok?
Entonces, eso quiere decir que la primera técnica es muy conservadora, excelente. Ya la técnica de ácido es primero es este paso y luego es este. Y la técnica de microabrasión primero es este y este. ¿Ok? Entonces así, cada uno tiene características. Pero si nosotros hablamos ya a partir de todos, doctores, de la técnica de ácidos o de microabrasión, ya estamos desprendiendo cristales, doctores. Para mí, mi favorita, ya, y la que hago mucho, es la técnica de purificación de barniz flúor, acompañado, doctores, de una bomba de educación en lo que es hábitos, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el proceso, doctores? Se emplea una pasta elaborada, vamos a hablar de microabrasión, doctores, porque vamos a hablar de todos estos pasos, ¿ya? Se emplea una pasta elaborada minutos antes, que está constituida por piedra pómez, que es abrasivo, y el ácido ortofosfórico, el 37%, en una porción 1 a 1, ¿no? Haces tu preparo, ¿ya? Se hace con ese contenido una profilaxis en la superficie, y cada sesión tienes que hacer nuevamente con piedra pómez y agua oxigenada antes y después. Le tienes que pasar esto a tus dientes. Se hace un aislamiento absoluto, sellado de márgenes con vaselina, empleo de equipo de succión, aplicar la pasta con espátula en la punta roma, realizar la aplicación con movimientos circulares en sentido horario de manera de una mancha blanca durante 10 segundos. Lavar durante 20 segundos. ¿No? Secar con aire. Repetir este paso entre 5, de 3 a 5 veces, ¿no? Y aplicar el flúor después, ¿no? Aplicar el flúor al 2% por 4 minutos, ¿no? Recomendación: no enjuagarse, no ingerir los líquidos ni alimentos sólidos por 1 hora, restricción de lácteos por 4 horas, trabajar con lentes protectores para el operador y para el paciente, ¿no? Esa es la técnica de la microabrasión, doctores, la famosa técnica de la microabrasión. ¿Ya? Entonces, primero le haces la profilaxis, para resumirles, doctores, y vemos acá, ¿no? Lo que ustedes están viendo acá, doctores, esto, lo que ustedes observan acá, ya. No es una mancha blanca, no es una mancha por pigmentación, doctores. Esas manchas que ustedes observan ahí es una fluorosis. Y estas manchas, doctores, ¿se puede hacer la microabrasión? Sí se podría hacer, doctores, pero tenemos que evaluar en qué grado de fluorosis está. Si es un grado mínimo, sí, pero si es un grado superior, doctores, y estamos hablando de una hipoplasia, ya viene a ser una estructura macroscópica del esmalte. Y así ustedes se lleven todo el esmalte, no va a desaparecer esa mancha. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, es descartado, ¿ya? Pero esto sí, lo que ustedes están observando acá, no había un antes, ¿no? Esa es una mancha, adivinen de qué, ¿no? El chiquito le gustaba comer mucho guinda. Es una mancha por guindas, doctores. Es un pigmento muy fuerte. Si ustedes comen guindas, es el fruto, no sé si saben qué son guindas, ¿cierto? Los frutos, sí, ya. Esas guindas, bueno, son muy ricas, ¿no? Es una fruta muy característica acá de la sierra, ¿no? Entonces, deja unas manchas muy fuertes, que son estas, ¿no? Pero son manchas, doctores, ¿ok? Que de repente el niño, ya, o el adulto, doctores, ha pasado, doctores, por una desmineralización constante y ingería mucha guinda y el pigmento estaba en la boca, entonces se ha restituido con ese pigmento, ¿ya? El niño o el paciente no nació con esa mancha, se hizo esa mancha. Ese es otro de los doctores, de las preguntas que ustedes tienen que hacer. Señora o señor, ¿sus dientes nacieron con esa mancha? El paciente: no, recién se ha hecho. Ah, bacán, sí se puede. No, sí ya nació con esa mancha. Ah, ok, hay que descartar otra cosa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer en este procedimiento, doctores? Lo primero que se tiene que hacer es hacer una profilaxis con piedra pómez y agua oxigenada. Una vez que termines tu profilaxis, doctores, ya aíslas a tu paciente, ya
de forma absoluta y preparas tu contenido de piedra pómez del 1 y tu ácido ortofosfórico del 1. Agarras un pelo de cabra, doctores, esto de profilaxis, doctores, así se llama, son los más fuertes, ¿ya? Y comienzas a hacer el procedimiento, ¿ya? Realizas, ¿no?, este procedimiento, lavas, doctores, nuevamente realizas entre unas 5 veces. ¿Cuántas sesiones? Aproximadamente unas 5 sesiones de este mismo procedimiento. Y poco a poco vas a tener que disminuir la mancha, doctores. ¿Ok? Muy bien. Pero nosotros, como somos latinos, somos peruanos, reducimos todo este procedimiento en una sola cita. ¿Ok? La 3M tiene unos discos llamados Soflex, ¿no? Y nosotros usamos el grano mediano, doctores, y solamente le pasamos a una baja velocidad por la superficie y se erradican estas manchas. Es una microabrasión también, doctores. ¿Ok? Ya, pero más rápida, doctores, más rápida. Ahora, ¿y qué se le coloca después? Lo ideal, doctores, porque ustedes ya han ocasionado la desmineralización, ¿no?, con el ácido, lo ideal, doctores, es hacerlo con barniz flúor. ¿Ok? Con barniz flúor, no con ácido blanco, barniz flúor. ¿Ok, doctores? Y con eso terminamos, con este procedimiento terminamos, ya diciéndoles que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Es la voluntad, doctores. Esa es la frase de Albert Einstein. Muy bien, doctores.